Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Caramela por si no me conocías y el día de hoy no te voy a enseñar una receta, pero sí te voy a enseñar algo que a mí me hubiese gustado aprender en mis inicios cuando recién comencé a dar mis primeros pasos en la repostería y en la pastelería. Y es que he visto y he pasado por este gran problema de que el bizcocho nos quede apelmazado, nos quede como crudo, nos quede todo feo, todo raro, todo incomible, que en serio solamente nos hace pasar corajes y vergüenzas. Así es que quédate hasta el final de este video para que veas qué es lo que cometemos, cuáles son estos errores que nosotros hacemos para que nuestros bizcochos nos queden así de feos. Y lo más importante, a partir de este video, créeme que vas a comenzar a hacer unos bizcochos hermosos, preciosos, todos perfectos que todo el mundo va a amar. El error número uno que solemos cometer es que forzamos mucho nuestra batidora. Es decir, no conocemos su capacidad o no conocemos su potencia. Aunque compremos una batidora que traiga un tazón para 4 litros, no significa que nuestra batidora pueda soportar esos 4 litros de mezcla. Por ejemplo, la batidora que yo tengo, la que me ven usar normalmente en mis videos, igual por aquí les voy a poner una fotito para que se den una idea. Esa batidora, aunque la ponga yo en lo mínimo, tiene demasiada potencia. En cambio, tengo otra batidora que es muchísimo más pequeñita, que es la que utilizo justamente en este videito de aquí. Y la verdad es que esa batidora, aunque la ponga en el máximo, ni siquiera llega a tener la misma potencia de lo más bajito de mi otra batidora, ¿saben? Entonces, cuando yo intento hacer una receta, por ejemplo, esta de aquí, con mi batidora chiquita y con mi batidora normal, digamos la normal, la grandecita, la verdad es que no tengo el mismo resultado. Normalmente cuando yo utilizo la batidora chiquita suele quedarme el bizcocho un poquito más apelmazado, o sea, no tanto porque estoy consciente de ese problema y trato de sacarlo lo mejor posible, pero la verdad es que sí es una batalla y muchas de las ocasiones suelen quedarme como pequeños grumitos así de panecito como apelmazadito. Yo sé que a veces no tenemos como el modo o la manera de comprar en ese momento algo más grande o más profesional, pero créanme que si esto es algo que te gusta, si es algo a lo que te estás dedicando o a lo que te quieres dedicar, vale muchísimo la pena comprarte una batidora de mayor potencia. Y no te estoy hablando de una super batidora, o sea, simplemente una batidora de mano que tenga muy buena potencia, ¿saben? Entonces, si tú tienes una receta que es demasiado grande, lo que te recomiendo es que dividas esa receta a la mitad y cales con los ingredientes a la mitad. Es decir, si la receta te pide 2 huevos, pues solamente pon un huevo. Si te pide 200 gramos de harina, pon 100 gramos de harina. Y así vas a ver cómo tus bizcochos quedan muchísimo mejor. El segundo error es uno también de los más frecuentes y es que no sabemos medir nuestros ingredientes. Yo sé que hay muchas recetas que nos son proporcionadas en tazas, pero siento decirles que estas recetas a veces les van a salir bien y a veces no les van a salir bien por el hecho de que las tazas nunca son tan exactas. O sea, las tazas nos sirven perfectamente para medir los líquidos, pero no las cosas secas, ¿saben? Y la pastelería y la repostería, aunque son un arte, también llegan a ser una ciencia y llegan a ocupar de matemáticas. Yo sé que esto no suena tan divertido, pero créanme que es muy importante, ya que a diferencia de la cocina salada, pues en la repostería o en la pastelería no se permiten cosas como al tanteo o a fuego en cubero o le voy calando, ¿saben? O sea, acá es ser muy exactos, acá se trata de mucha técnica y yo sé que a veces uno piensa que una báscula es carísima, pero realmente hay opciones en el mercado de 5 o 10 dólares que realmente son muy económicas y créeme que también te van a ahorrar muchos dolores de cabeza. Y es que el problema está en que, por ejemplo, si nos pide una taza de harina, no siempre llenamos la taza de la misma manera. Además, acuérdense que, por ejemplo, dando un golpecito, la harina se comprime. Entonces, al comprimir la harina,
podemos como observar, digamos que a la taza le va a caber mucho más producto, entonces ya no va a pesar lo mismo. Y si en otra ocasión no se nos comprime tanto, pues vamos al mismo punto, no va a pesar lo mismo. En cambio, si nosotros utilizamos una báscula gramera, súper importante esto, pues siempre vamos a estar pesando las cosas iguales, o sea, idénticas, siempre nos va a quedar todo perfecto. En el caso de los líquidos como leche, aceite, ahí sí de verdad te súper, súper mega recomiendo tus tacitas medidoras porque para eso sí son perfectas. Obviamente checa que estas tacitas vengan marcadas con los mililitros. Las cucharitas también, por ejemplo, cuando se menciona una cucharadita de polvo para hornear, un octavo de cucharadita de bicarbonato, estas sí son muy, muy importantes. Ya con que tengas una báscula gramera sí suele ser como un poquito complicado estar pesando estos polvitos, más cuando son cantidades como tan pequeñitas. Ya cuando es como muy masiva la producción, pues sí, ya mejor te diría vete por la báscula 100%, ¿no? Pero sí, la verdad te recomiendo que tengas estas tres cositas. Vas a ver que tus pastelitos van a quedar súper, súper ricos siempre. O sea, 10 de 10. Número 3, y es otra cosita que muchas veces nos suele suceder cuando estamos como pues a la carrera, experimentando y así, pero pues la verdad es que no está padre que estemos desperdiciando ingredientes que le cuestan a nuestro bolsillo, ¿verdad? Así es que el asunto está en que no modifiquemos recetas. O sea, obviamente cada quien puede ponerle su toque a la receta, pero por ejemplo, si la receta te pide harina de trigo normal, no le metas una harina de avena, por ejemplo, porque al cambiar la harina también tienes que cambiar los demás ingredientes, entonces no vas a obtener el mismo resultado si simplemente cambias una cosa por otra. Es como que la receta te pida aceite y tú le quieras poner agua. Aunque ambos son líquidos, pues el resultado no va a ser igual. Cuarto error, y este de verdad es uno de los más importantes, y es el tiempo de batido. Para empezar, no batimos suficientemente bien los huevos. Y la verdad es que en un pastel los huevos es lo que nos va a dar esa esponjosidad. De hecho, si ustedes han visto mi video de este pastelito, prácticamente ahí estamos utilizando puro huevo y queda un pastel súper, súper esponjosito. Con los demás pasteles es básicamente lo mismo. El huevo siempre nos va a ayudar para la parte esponjosa de nuestro pastel. Puedes batirle 5 o 10 minutos y date bueno batiendo a modo de que este quede súper esponjosito y te va a salir un pastel súper rico. El siguiente punto va más relacionado al sabor que a la textura, aunque también implica algo de textura, y es el polvo para hornear. Muchas veces pensamos que entre más polvo para hornear utilicemos, más esponjoso va a quedar nuestro pastel, pero ese es un error grandísimo y un pensamiento que créeme que muchas veces también pasó por mi cabeza y que muchas veces lo hice y o sea, gravísimo, gravísimo error. Y es que cuando nosotros utilizamos más polvo para hornear de lo que es debido, nuestra mezcla se va a amargar. O sea, simplemente te va a pasar por aquí y va a ser como que uy, mal, 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 ¿saben? El siguiente punto considero yo que es el más indispensable, o sea, el que tienes que hacer 100% al pie de la letra, porque si fracasaste en este, fracasaste en todo. Y es que nunca, jamás en la vida, por nada del mundo, debemos sobrebatir nuestra mezcla. Y ya sé que en este punto pueden estar pensando, oye, como que no sobrebatas y me acabas de decir que tengo que superbatir bien los huevitos. Y es que ahí está el punto. Batir los huevos, sí, pero una vez que comenzamos a agregar la harina, ten muchísimo, muchísimo cuidado de no sobrebatir tu mezcla. Y aquí entran también en juego algunos de los puntitos anteriores, por ejemplo, el tipo de batidora que estamos utilizando. Si estamos haciendo una mezcla que excede la capacidad de nuestra batidora, forzosamente vamos a tener que estar batiendo más para poder alcanzar a batir toda nuestra mezcla, lo cual, lejos de ayudarnos, va a provocar un sobrebatido. De igual manera, si tenemos una batidora que tiene gran potencia y duramos
1 o 2 minutos batiéndola, vamos a hacer un sobrebatido. ¿Y qué pasa o qué significa hacer un sobrebatido? Eso significa que vamos a desarrollar el gluten de la harina. A diferencia del pan, donde tenemos que estar amasando y durando horas en crear precisamente esta tela de gluten, en la pastelería es completamente lo contrario. Siempre debemos de tratar de evitar desarrollar dicho gluten. ¿Por qué? Porque el gluten es lo que va a hacer que nuestro pastel quede súper compacto. O sea, si ustedes han visto mis videos donde les enseño a hacer bizcochos, siempre trato de no recortar esa parte donde estoy batiendo para que ustedes vean los segundos exactos que yo duro batiendo mi mezcla. A veces puedo durar 10 segundos, a veces ni siquiera duro 10 segundos, a veces puedo durar 15 dependiendo del tipo de mezcla que esté haciendo. Entonces eso es súper importante. Y si tú sobrebates tu mezcla, aunque hayas batido muy bien tus huevitos y te hayan quedado todos esponjositos, simplemente tu pastel va a salir apelmazado. Así que si quieres hacer un bizcocho que te quede perfectamente, puedes elegir cualquiera de mis recetas y poner mucha atención en ese punto, que es algo que siempre les recalco, pero muchísimas veces al estar viendo el video es algo que pasamos por largo, vaya, ¿verdad? Así es que pon atención y pon en práctica eso, porque seguramente es en lo que estás fallando. Ahora hablemos del horno y va a ser el último punto de este video. Supongamos que ya hiciste todos los pasos anteriores y tu mezcla está perfecta. Si no pones tu horno en una temperatura adecuada, lo normal es 180 grados centígrados, pero recordemos que al igual que las batidoras, los hornos también suelen pues jugar un poquito con las temperaturas y no todos los hornos son iguales. Aquí sí vas a tener que hacer pruebas y pruebas para conocer tu horno. Lo normal, como te digo, son 180 grados, así que puedes comenzar por ahí. La temperatura es súper importante, ya que si tenemos una temperatura rápida, normalmente por dentro nos va a quedar crudo y por fuera se va a ver como hasta tostadito, ¿no? Y de lo contrario, si tenemos una temperatura o una cocción muy lenta, incluso podríamos llegar a pelmazar un poco nuestro pastel, cosa que pues es lo que queremos evitar a toda costa. Otra cosa súper importante sobre el horno es que jamás de los jamases debemos de abrir el horno antes de los 30 minutos cuando estamos haciendo un pastel. O sea, si vas a hornear varios bizcochitos, trata de meterlos al mismo tiempo o esperar a que salgan los que metiste primero para después poder meter otros cuantos, porque te puede pasar que tu bizcocho se hunda. Y tampoco queremos que eso nos pase porque al hundirse el bizcocho obviamente se apelmaza la masa y no queda tan rico como quisiéramos. Ahora, como último y punto extra del video, si te quedaste hasta este minuto, pues muchísimas gracias y te va a tocar saber un gran consejo. Y es que cuando nuestro pastel ya salió así todo bonito del horno, siempre ponlo a enfriar sobre una rejilla. Si no tienes una rejilla, utiliza las parrillas de la estufa, que básicamente es como una rejilla. El chiste es que le entre aire por abajo y este no se comience como a sudar y no se comience precisamente a apelmazar. Y va a ser muchísimo más fácil de que lo desmoldes. Cuando, por ejemplo, yo en mis recetas te digo que lo dejes reposar 5 o 10 minutos dentro del molde sobre la rejilla, esos minutos están contando desde que lo sacas de tu horno. Porque si lo dejas demasiado tiempo adentro del molde, aparte de que corres el riesgo de que se sude, aunque lo pongas en una parrilla, también corres muchísimo el riesgo de que este se te pegue. Así es que trata de que no sea tanto el reposo que tenga dentro del molde, sino que sea un reposo pues más rápido, más ligero. Ya una vez que lo desmoldas, que lo sacas, ya lo dejas igual sobre tu parrillita, por la misma razón de que hay que evitar que esto se sude, hay que tratar que se enfríe lo más parejo posible, que le entre el aire por la parte de abajo y ahí sí ya déjalo hasta que este enfríe por completo. Pues bueno, si llegaste hasta este punto del video, créeme que eso va a marcar un antes y un después en tus bizcochos, sobre todo si tú eras de esas personas que tenían este problema de el apelmazamiento y todo este rollo.
Así es que muchísimas gracias. Si te sirvió, me ayudaría muchísimo que compartas este video en donde tú quieras, en tu WhatsApp, en tu Facebook, en tu Instagram, en tu Twitter, donde tú quieras y con quien tú quieras. También si le das manita arriba, me ayudas demasiado. Obviamente, si no te has suscrito, suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis videos. Activa la campanita para que así sepas siempre que hay nuevo video. Y pues también me vas a ayudar muchísimo si vas y me sigues en Instagram, ya que por algunas cositas que no entiendo muy bien, pues tuvimos que tener o iniciar un nuevo Instagram, así que pues estamos empezando básicamente desde cero y tu ayuda me sería pues muy importante, o más bien tu ayuda es muy importante para mí. Por ahí además siempre les trato de contestar todas las dudas, sugerencias que ustedes tengan y me da muchísimo gusto ver cuando me mandan sus fotitos de las recetas que pues han hecho de acá, ¿verdad? Así que nuevamente muchísimas gracias. En serio, te invito de todo corazón a que vuelvas a ver este video, que lo repitas para que todas las cositas que te dije pues se te queden bien grabadas. Yo sé que a veces me emociono y hablo mucho, pero créeme que todas las cositas, cada puntito, cada ejemplo que te fui dando te van a ser de muchísima, muchísima utilidad. Nuevamente te digo, yo hubiera querido encontrar este video cuando yo iba comenzando, así es que de todo corazón espero que les funcione, espero que les sirva muchísimo y pues nada, yo los veo en otro video. Bye.